Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, que cada semana nos podemos sintonizar, podemos unirnos para estudiar la palabra de Dios. Es un placer podernos conectar con usted y poder compartir la palabra de Dios. Quiero invitarte que tomes por ahí tu Biblia para poderla escudriñar, para poder leerla y poder ir llevando una secuencia. Apocalipsis capítulo 11. Hoy vamos a leer este capítulo del libro de Apocalipsis. Este libro, Apocalipsis, es un libro de mucha bendición, de grande riqueza para la vida de todo creyente. Tiene el propósito de darnos ánimo, de darnos fortaleza. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas tan difíciles que en esta vida no miramos la respuesta. Hay creyentes que se van sin ver una respuesta a su sanidad, a su enfermedad, a un problema de familia, un problema físico, emocional, cualquiera que sea. Pasan tal vez algún tipo de injusticia y muchas veces preguntamos y dudamos, bueno, ¿qué salió mal? Pero el libro de Apocalipsis nos habla que al final de la historia Dios siempre tiene el control, Dios siempre se glorifica, siempre hay un plan de Dios para nuestra vida. Así que Apocalipsis capítulo 11, quiero animarte que tengas por ahí tu Biblia. Yo le he puesto por tema este estudio el día de hoy, indispensables hasta cumplir sus propósitos. Somos indispensables hasta cumplir sus propósitos. Es decir, que Dios nos tiene aquí en la tierra con un plan, con un propósito. Una vez terminado ese propósito, bueno, es tiempo de irnos a casa. ¿Y cuál es nuestra casa? Jesús dijo que el tiempo que estamos aquí en la tierra es como si fuéramos peregrinos. Estamos de pasada, pero esta no es nuestra morada. Por eso no nos debemos enamorar, no nos debemos aferrar a esta vida. Debemos más bien pensar que estamos de pasada simplemente. Nuestra morada eterna se encuentra con Jesucristo. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que nuestra esperanza no está aferrarnos a esta vida. No me quiero morir, yo sé que nadie nos queremos morir, pero algún día tenemos que enfrentar esta realidad, la muerte. Lo más importante es tener a Jesucristo para estar preparado y reinar con Jesús por toda la eternidad. Muy bien, verso 1 del capítulo 11 dice, entonces me fue dada una caña, hablando Juan, está teniendo esta visión, y dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Este versículo, vamos a empezar a desglosarlo un poquito, ¿de qué está hablando? Juan está teniendo esta visión, y se le da un mandamiento, se le da una orden. Dice que se le da una cinta, por decirlo de otra manera. Y Dios le dice, el ángel le dice, mide el templo de Dios. Mide lo que está en el templo, que son los sacramentos, que es el templo, es el altar, y son aquellos que están adorando en el templo. Esto da la idea, el medir comunica protección y perseveración. Es decir, que cuando habla de medir, está hablando de aquello que le pertenece a Dios. Uno mide lo que le pertenece. Regularmente uno hace medidas para ver cuáles son tus límites, qué es lo que es tuyo. Cuando una persona mide su terreno, su territorio, quiere saber hasta dónde se puede expandir, quiere saber lo que le pertenece. Bueno, Dios le dice a Juan, mide. En otras palabras, Dios le está dando un sentido de pertenencia, de que Dios es dueño de eso. Por ejemplo, Habacuc capítulo 3 verso 6, ese es un ejemplo. Habacuc 3:6 dice, se levantó y midió la tierra. Dios se levantó y midió la tierra. La idea es que el Señor es dueño de toda la tierra. Cuando la Biblia dice midió, o cuando habla de medir, está hablando, repito, un sentido de pertenencia, lo que le pertenece a Dios. Según las profecías de Daniel, de Jesús mismo, del apóstol Pablo, se levantará en aquel tiempo, en el tiempo de la gran tribulación. Hoy todavía no lo hemos visto, no lo vemos hoy, pero se va a levantar
un templo en Jerusalén durante la gran tribulación. Hoy en día, si tú vas a Jerusalén, no vas a encontrar todavía este templo. El templo se va a edificar y algo que se va a restituir, que podemos mirar que muy probablemente va a ser restituido, no lo están practicando hoy, pero dice aquí que se levantará en ese templo el altar. Va a haber un altar. Así como en el Antiguo Testamento existían las ofrendas, existían los sacrificios, el altar, y miramos la figura del Antiguo Testamento, bueno, el hombre siempre tiende a regresar a lo que es una religiosidad, a lo que es una parte de una cultura, una tradición. Esa es la palabra, una tradición. Y sabes, el hombre busca acercarse a Dios a través de sus tradiciones, pero nunca podrá, porque nuestras tradiciones no pueden acercarnos a Dios. No es lo que el hombre puede hacer, es lo que Dios puede hacer. Dice la Biblia que para el hombre es imposible llegar a Dios. Si nosotros hemos llegado a Dios, no es por nuestra capacidad ni por nuestras tradiciones, es por la persona de Jesucristo, porque Jesús vino y Él abrió camino para nosotros. Así que se cree que en el tiempo de la gran tribulación se va a edificar un templo. Y por eso aquí dice, habla en el verso 1, que Dios le dice a Juan, mide el templo. Hoy no lo vemos, no miramos en el día de hoy este templo, ni los sacramentos, ni las ceremonias, pero va a ser algo que se va a volver a practicar. Según Daniel, capítulo 9, verso 27, Daniel profetizó y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, Daniel está hablando de una semana, 7 años. Cada día de la semana representa un año. Vendrán 7 días, la gran tribulación va a durar 7 años. Y durante esa última semana, dice que va a confirmar el pacto con muchos. Es decir, el anticristo va a hacer alianza, va a hacer un pacto con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Ellos lo van a creer. Ellos incluso, muy probablemente, el anticristo va a financiar, va a apoyar, va a ayudar a la edificación de este templo. Obviamente, el anticristo es un mentiroso, va a engañar, él siempre engaña, él aparenta piedad, aparenta verdad, aparenta que es misericordioso, amoroso, pero la realidad es que es un falso y es un mentiroso. Pero dice la Biblia que va a traer un pacto con el pueblo judío. Y continuamos leyendo, Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Es decir, cuando lleguen a la mitad de este tiempo, de los 7 años, 3 años y medio, va a detener todos los sacrificios, ofrendas, es decir, lo va a parar, va a cerrarlo todo, va a detenerlo. Después, cuando la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo, en primera instancia, repito, va a apoyar este proyecto. Los judíos van a celebrar, van a estar contentos porque es algo que han añorado por muchos años. Si hay algo simbólico, si hay un símbolo patriótico para los judíos, es el templo. Si usted se recordará, cuando dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la tierra, dice que sus discípulos dijeron a Jesús, Jesús, mira el templo, mira lo que se construyó. Y estaban orgullosos, era un símbolo patriótico el templo. Y Jesús les contesta y les dice, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, Tito, el gobernador romano, vino y destruyó el templo de Dios. Así que no es la primera vez que la casa de Dios, el templo, es profanado, es derribado y destruido. Pero se volverá a levantar en el tiempo de la gran tribulación. Y este templo, repito, va a ser causa de gozo para el pueblo judío, pero va a ser un gozo temporal, breve, porque el anticristo va a detener la adoración en ese lugar, va a profanar ese lugar. ¿Qué dice Pablo? En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone, ahí está la palabra, se opone, se detiene y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
Dice, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ahí está, templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Juan está hablando aquí proféticamente que llegará el tiempo en que en Israel, ya ahora hoy en día podemos ver que Israel han declarado públicamente, mundialmente está declarado, reconocido como una nación. Israel ha vuelto a ser una nación. Ya han recuperado eso. Es decir, que la profecía de la palabra se está cumpliendo. Y otra parte que se va a cumplir es la reedificación del templo. Es algo que se va a mirar. Y repito, el pueblo de Israel se va a gozar, va a celebrar, pero van a volver a sus tradiciones. Van a creer otra vez que la salvación viene por los sacrificios, por sacrificar un cordero para que sus pecados sean perdonados. Y es porque no han entendido que el Cordero de Dios ya vino. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él ya fue inmolado, Él ya fue sacrificado para perdonar nuestros pecados. Ya no hay necesidad de la tradición del hombre. No son nuestras obras, no son nuestras tradiciones, no es nuestra religiosidad, no es lo que nosotros podamos hacer para ganar salvación. Es nuestra fe en Jesucristo, que Jesús pagó por nuestros pecados. Lo que el hombre necesita reconocer es que en Jesucristo hay perdón de pecados. El verso 2, vaya conmigo, le invito, Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Vamos a leer, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dice, no lo midas, no midas la parte externa, lo exterior del templo, el patio, lo que está afuera. No lo midas porque eso le ha sido entregado a los gentiles. En un principio dije que cuando Dios pide que hace una orden de medir, está hablando de pertenencia, lo que le pertenece a Dios. Pero cuando Dios le dice a Juan, no midas, es porque es algo que Dios permite que sea usado para uso profano, para los pecadores, para los gentiles. Aquí menciona, dice, ellos, aquí está, hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos van a hollar, es decir, van a pisotear la santa ciudad por 42 meses. Si usted hace las cuentas, ¿cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. Haga la cuenta. 42 meses por 3 años y medio. Los gentiles, la palabra gentil habla de aquellos, de los incrédulos, habla de los pecadores, hablan del hombre que no aman a Dios, que no quieren nada de Dios. Dice, van a profanar, van a pisotear el templo de Dios. Hoy en día muchas religiones, sectas, por decirlo también, reclaman un pedazo, un terreno en la ciudad santa que es Jerusalén, incluyendo los musulmanes. Usted va a Jerusalén y va a encontrar todo tipo de religión reclamando un pedazo de tierra. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad que todas religiones dicen, ahí es donde queremos ir. Nosotros, este lugar es nuestro. Y hay muchas religiones que reclaman la ciudad santa para ellos. La verdad es que es cierto, Jerusalén es una nación santa, es una ciudad santa y es una ciudad muy importante para Dios, pero al final de cuentas no es el lugar lo más importante, pero es nuestro corazón. Yo no necesito ir hasta Jerusalén para ser un adorador y para tener un encuentro con Jesucristo. En mi corazón, aquí donde estoy, yo puedo conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores y ser un verdadero adorador. ¡Qué bueno! Qué bendición es poder ir a Jerusalén, qué bendición es poder ir a Israel. Y yo creo que los planes de Dios continúan sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Pero, al final de cuentas, lo más importante es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Ahora, estos versículos nos hablan que Dios continúa teniendo planes sobre Jerusalén, sobre Israel. Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha abandonado a Jerusalén. No, Dios continúa. Jerusalén sigue siendo la tierra de lucha, de pelea entre naciones, entre religiones. Pero ese lugar le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, en aquel día los judíos tendrán un templo
como sus rituales, para practicar sus rituales, pero el patio le pertenecerá a los gentiles. La ciudad santa va a ser humillada, va a ser hollada, profanada por 3 años y medio. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 24. Hay un pasaje bíblico que Jesús habló acerca de esto que va a acontecer. En el capítulo 24, verso 15 dice, de Mateo, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ahí está, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, entonces los que están en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 24, verso 15 en adelante, está hablando de estos versículos, que va a venir un tiempo donde va a venir la desolación sobre Israel, sobre Jerusalén. Dice, y la abominación, verso 15, habla de ello. Dice, va a haber en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel ya había profetizado de esto. Y Jesús recalca una vez más que va a venir un tiempo en el que va a venir abominación sobre Jerusalén. En la historia ya hemos visto cómo Israel ha sido muchas veces despreciado, muchas veces ha sido pisoteado. Los judíos han sido perseguidos, pero la historia no ha terminado. Ellos continuarán siendo perseguidos. En el tiempo de la gran tribulación, dice la palabra que se levantará este templo para que ellos vuelvan a tener sus rituales, sus sacrificios, sus tradiciones. Pero llegará el tiempo en el que el mismo anticristo se va a sentar en ese lugar y lo va a profanar, lo va a pisotear, va a ser blasfemia. En la historia encontramos varios personajes que blasfemaron o que cometieron abominación en el templo. Por ejemplo, hay un hombre llamado Antipas. Este hombre, dice la historia, que conquistó Jerusalén, llegó al templo, y una de las cosas que este hombre hizo para profanar el templo es sacrificó un cerdo. Ustedes sabemos que los judíos, cuando en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos, pero este hombre sacrificó un cerdo, sabiendo que para los judíos el cerdo es un animal inmundo, que ellos no lo comen, no lo tocan y ni siquiera lo ven, si es posible. Cuando hay por ahí un cerdo, voltean su mirada. Para ellos es algo inmundo, es algo que no es digno para ellos. Entonces, en forma de burla, este hombre, Antíoco Epífanes, sacrificó un cerdo en el templo para profanar el templo, para de alguna manera decir, a mí no me importa, yo aquí voy a hacer lo que yo quiera. Y esto nos habla que el anticristo va a ser peor que este hombre. Va a ser un hombre que va a profanar el templo de Dios. Vamos a continuar ahí leyendo el verso 3. Vaya conmigo al verso 3, dice, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos a leer hasta el verso 6, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él y de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar los cielos, a fin de que no lleven en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Estos versículos nos hablan de 2 testigos. 2 testigos, es decir, 2 profetas, porque dice que van a profetizar, que van a venir con el poder de Dios. Van a ser 2 hombres. Ahora, hay quienes dicen que probablemente es Elías, Moisés, Enoc, etc. Hay diferentes opiniones al respecto y especulaciones. La realidad es que la Biblia nos dice quiénes son. Pudiéramos especular, pero siento que no es tan importante saber quiénes son.
Así como Juan el Bautista, dice la Biblia, que estaban esperando a Elías. Y la gente, vino Juan el Bautista y no se dieron cuenta. Jesús le dice, ya vino el profeta Elías, el espíritu de Elías ya vino, dando a entender que así como vino Elías, vino Juan. No era la misma persona, eran dos personas distintas, pero caminaban en el mismo sentir, es decir, ministraban en el mismo espíritu, en la misma pasión por el Señor, con la misma mentalidad. No eran la misma persona, no eran clones, no, eran dos personas distintas. Bueno, estos personajes, estos dos testigos, dice la Biblia, van a traer la palabra. Tenemos a dos testigos, dos hombres llenos de la persona del Espíritu Santo, como Juan el Bautista. Sí, dije bien, van a ser llenos de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo los va a empoderar, así como bautizó a Juan el Bautista. Dice la Biblia que su madre Elizabeth, cuando María vino a visitarla y tienen ese encuentro, dice que ella tenía a su bebé en su vientre, y Juan, siendo un bebé en el vientre de su madre, pudo recibir, fue impresionado él, fue tocado por el Espíritu. Dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Todavía no había nacido y había sido lleno del Espíritu Santo. Así que Juan vino lleno del Espíritu Santo a predicar la palabra con poder, con unción, con fuego de Dios. Bueno, estos dos testigos van a venir a predicar en el tiempo de la gran tribulación y van a traer el mensaje de arrepentimiento. Ellos van a ministrar por 3 años y medio. Por eso dice, aquí el verso 3 dice, por 1270 días vestidos de cilicio. Van a estar ministrando, profetizarán por 1270 días. Yo quiero que dividas 1270 días por 365, que son los días que tiene un año. La cuenta te va a salir a 3 años y medio. Por 3 años y medio, ellos van a venir a predicar, van a venir a profetizar, van a venir. La palabra profetizar significa traer el mensaje de Dios, hablar el mensaje de Dios. Entonces, esto nos habla de que van a profetizar, van a hablar. Dice, van a proclamar el mensaje de arrepentimiento para que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Van a tener ropas de cilicio, dice. ¿Qué significa ropas de cilicio? Ropas de aflicción, ropas de arrepentimiento. Es decir, que sus ropas van en afinidad con su mensaje. Es decir, por ejemplo, Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Hay un pasaje ahí, Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios cuando Jonás les predicó y les dijo que se arrepintieran de su maldad, porque si no iba a venir destrucción sobre todo Nínive. Y dice la Biblia, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, esa vestidura de cilicio significa una ropa incómoda, una ropa de humillación, una ropa, una vestidura externa, literal, que nos habla de quebrantamiento, de arrepentimiento. Estoy afligido, de aflicción, me aflijo por mi maldad, me aflijo por mi pecado, reconozco que soy un pecador. Dice la Biblia que ellos van a venir vestidos de cilicio. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos van a traer va a ser un mensaje de arrepentimiento. Verso 7 y verso al 10 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los matará. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Miramos aquí en estos versículos que antes nadie les podía hacer daño. Dice que tenían poder para enfrentar a cualquier hombre, para destruir a cualquier hombre. Tenían poder para
hacer descender fuego del cielo, para cerrar el cielo, la lluvia, para convertir el agua en sangre. Tenían poder para traer plagas. Es decir, hombres con señales, con prodigios, empoderados por Dios. Pero va a llegar un momento, dice, que se levantará el anticristo. Verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del mismo abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Wow, esto nos habla que los hombres de Dios van a ser vencidos por la bestia, por el anticristo. Parece como que el diablo ganó, ¿verdad? Pero todavía este no es el final. No se ponga triste, porque pareciera como que Satanás está ganando. Dice la Biblia que los mató y los venció cuando terminaron su testimonio. Aquí hay un mensaje bien poderoso. Ellos fueron resguardados, fueron protegidos hasta cumplir el propósito de Dios. Una vez terminado el propósito de Dios, no es que Dios les quitó su vallado, no es que Dios les quitó su protección, simplemente es que habían terminado y Dios permitió que la bestia, que el anticristo, les quitara la vida. Y parecía como que los habían humillado, que los habían matado. Dice la Biblia que por 3 días y medio estuvieron en la plaza y no los sepultaron, sino que los dejaron ahí muertos a estos 2 hombres. Me imagino que la gente los miraba y celebraba, brincaba, danzaba, porque dice, por fin están muertos estos hombres. Tendrán una protección. Ellos tenían esta protección. Juan Wesley dijo esta palabra, esta frase, un hombre es indispensable hasta que Dios cumple su propósito en su vida. Somos indispensables en esta vida, en esta tierra, hasta que Dios cumple sus propósitos en nosotros. Una vez terminado el plan de Dios sobre nuestra vida, es tiempo de ir a casa. Juan el Bautista murió aproximadamente a la edad de 30 años. Fue decapitado, su cabeza fue cortada. Alguien podría decir, el diablo se salió con la suya. ¿Por qué Dios permitió eso? La verdad es que el tiempo de Juan había terminado. Él había cumplido con su asignación, con su llamado. No es que Juan fue derrotado, no es que fue muerto, es que era tiempo de ir a casa. Satanás no puede hacer nada contra nosotros, al menos que así lo disponga Dios lo permita. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, miramos la historia de Pedro y Jacobo. Dice la Biblia que Jacobo fue encerrado en la cárcel por Herodes. Dice que lo mandó matar a espada. Murió Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Al siguiente día dice que arrestan a Pedro, también lo llevan a la prisión con toda la intención de también matarlo. Pero a diferencia de Jacobo, dice la Biblia que Dios apareció a Pedro y le abrió las puertas de la prisión y lo sacó. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué Dios salvó a Jacobo de la muerte? Dios permitió que Jacobo enfrentara la muerte por Herodes, mientras que salvó la vida de Pedro. Y era porque Dios ya había terminado su ministerio con Jacobo, había terminado su asignación, pero todavía continuaba teniendo planes en esta tierra para Pedro. Es decir, él no había terminado su asignación. Así que muchas veces nosotros podemos frustrarnos, preguntarnos, ¿pero por qué se fue? ¿Por qué Dios no hizo algo? Nuestros pensamientos son tan finitos, son tan limitados, nuestros pensamientos, que no se comparan a los pensamientos de Dios, a los planes de Dios. Dice la Biblia que así como está separado el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Dios y los nuestros. Dice, los 2 testigos son muertos en Jerusalén a causa de su mensaje. ¿Por qué los llevó a estos profetas a la muerte? ¿Por qué los hombres querían verlos morir? ¿Por qué se gozaron cuando el anticristo los mata? ¿Por qué pareciera como que vencieron? Bueno, porque el mensaje que ellos traían era un mensaje de arrepentimiento. Si hay algo que al hombre le frustra, le molesta, es el mensaje del arrepentimiento. Ser confrontados con la verdad. La palabra de Dios dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, que cuando vino Jesucristo, no lo quisieron, no lo aceptaron. Por eso Jesús fue crucificado. Porque no les gustó el mensaje de Jesucristo. Porque el mensaje de Cristo nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer que somos pecadores, que somos malos y que necesitamos a un Redentor, a un Salvador. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero terminar en el verso 11 en adelante. Voy a terminar la lectura, dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios. Aquí está. Les dije que la historia no terminaba. Parecía como que Satanás había ganado, como que los había vencido y los había matado. Pero dice la Biblia, pero después de 3 días y medio de que estaban ahí muertos en la calle, dice, el espíritu de vida entró, de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. La gente, todo su entorno. Esto está pasando en Jerusalén, quiero que entiendas, en la ciudad santa. Estos hombres son judíos, pertenecen al pueblo de Dios. Y aquellos que celebraban su muerte, dice la Biblia, que se enviaban regalos unos a otros, tal era la alegría y el gozo de ver su muerte, quedaron aterrorizados, quedan sorprendidos, porque se levantaron de la muerte. Dios los levantó. Verso 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Dice que así como Jesús subió al cielo en una nube y desapareció, dice que estos 2 testigos van a ser llamados por el Padre, por Dios, y les va a decir, vengan, hijos míos. Repito, parece en ocasiones como que el enemigo se ha salido con la suya, pero al final de la historia, Dios siempre tiene la última palabra, Dios siempre gana. Y estos 2 testigos son llamados por Dios, son levantados y llevados con el Padre. Verso 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Hasta ahí vamos a terminar. Esto nos está hablando que cuando estos 2 testigos son resucitados, cobran vida, después de 3 días y medio de estar muertos, dice la palabra, que ellos miran cómo suben al cielo y se aterrorizan, se dan cuenta que lo que hicieron, estaban haciéndolo contra Dios, que Dios está con ellos, que no hay nada, ni el diablo puede hacer nada contra los ungidos de Dios, el pueblo de Dios. Dice que hubo un terremoto, producto de este hecho, así como cuando Jesús fue crucificado, dice la Biblia que hubo un temblor cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Bueno, en este caso va a haber un terremoto, y este terremoto va a destruir la ciudad, un 10% de la ciudad, pero también va a matar a 7,000 hombres. Esto es una profecía, no se ha cumplido, se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación. Termino con estos principios. Dios siempre permite que el hombre decida cuál va a ser su camino, seguir a Cristo o seguir la maldad. Es tu decisión, es mi decisión. Estos profetas van a ser enviados para proclamar arrepentimiento. Dios siempre envía mensajeros para advertirnos del arrepentimiento. Aún en el tiempo de la gran tribulación, Dios enviará a sus siervos, sus profetas, para que el hombre se vuelva a Cristo. Hoy, predicadores, pastores, evangelistas, hombres que predican la palabra, pero tristemente muchas personas no quieren escuchar el evangelio. Pero no habrá excusa, porque el evangelio, la palabra, se está compartiendo. Por último, debemos predicar el evangelio, debemos permanecer en él, debemos confiar, aunque parezca que Satanás ha vencido y está celebrando su victoria, pero al final siempre Satanás terminará avergonzado. Quiero terminar diciéndote, Satanás fue exhibido en la cruz del Calvario por la muerte de Jesucristo. Él pensó que al matar a Jesucristo terminaría con el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al tercer día Jesús resucitó y se levantó. Ni la muerte tiene poder sobre aquellos que creemos en Jesucristo, que hemos recibido a Jesús. ¿Podemos incluso experimentar la muerte? Sí. No somos exentos, no estamos exentos de enfrentar aún la muerte, de que Satanás nos ataque y nos quite la vida. Pero aunque nos quitara la vida, como lo ha hecho en la historia con Juan el Bautista, con sus discípulos, Pedro, Pablo, todos ellos que conspiraron de una manera demoníaca para quitarles la vida, pero ni aún quitándoles la vida tendrá victoria, porque aquellos que hemos confiado en Jesucristo, ni la muerte nos puede separar del amor de Jesús. Padre, en esta hora te agradecemos, te damos gracias
por tu palabra, Jesús, que nos da aliento y nos da ánimo, que nos da una perspectiva bíblica, verdadera y espiritual. Y Espíritu Santo, ilumínanos, enséñanos, Dios, a renunciar, ayúdanos a renunciar a toda obra pecaminosa, a toda obra de nuestra carne, a reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, que no es nuestras buenas obras que puedan compensar nuestras maldades, no, que solamente tu sangre preciosa es la única que nos puede redimir y nos puede perdonar. Recibe tú la gloria y la honra, Jesús, y la alabanza. Amén. Amado amigo, hermano, siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios contigo. Espero que esta palabra te sea de grande bendición a tu vida, que la puedas comprender, que la puedas creer, que puedas tener fe, pero para poder tener fe en algo necesitas comprenderlo. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendiciones.